todo caso, bueno, Claro. nos quedamos conversando y inmediatamente se me ocurrió, esto está totalmente improvisado, hablar de todo acerca de Úrsula. ¿O cuál es el nombre exacto de esta obra? Sí, la obra se llama Úrsula 11.000 y trata de Santa Úrsula de Colonia, porque yo estoy viviendo en la ciudad de Colonia. Acá dice all aboard, All aboard, todo todos a acerca. bordo, todos a bordo. Todos a bordo. Sí, Ya. porque la historia de Santa Úrsula es que ella era una princesa de Britania, antes de que llegaran los ingleses a Britania, y entonces y llegó un Britania, príncipe. ¿eso está en las Islas Británicas? Sí, las Islas Británicas, pues antes de que fundaran Londres y todo, antes que llegaran los ingleses, estaban ahí las Islas Británicas, estaban los celtas en las Islas Británicas, y supuestamente ahí había una princesa que se llamaba Úrsula y que era cristiana. Y llegó un príncipe pagano a casarse con ella y ella dijo: no me quiero casar, me voy a ir con mis amigas en un crucero de peregrinaje a Roma para conocer al Papa, ¿no? Y así, con esa idea, se escapó de la boda. Y dice que en su barco fueron 11.000 vírgenes. Esa es la leyenda. Y dice que... Pero qué carga simbólica freudiana, hasta donde va la historia, ¿no? Las 100.000 vírgenes, el matrimonio, el escape, Claro. el hombre como que arruinando la mirada cristiana. ¿Se remata la historia en algo más? Sí, todavía, porque claro, hay varias estaciones que tematizamos en la obra también, ¿no? Pero lo principal el principal punto de la obra es que ella, cuando llega a la ciudad de Colonia, es que ahí la atacan los hunos, ¿no? Los hunos, Atila el Huno, pues los salvajes. Increíble, bárbaros. qué historia. Y ella prefirió morir antes de acostarse con Atila el Huno. Que Entonces, Atila ahí, quería estar con Úrsula. Atila también quería estar con Úrsula, y Úrsula se dejó matar o se tomó la vida y así murieron las 11.000 y murieron vírgenes. Esa es la leyenda de Santa Úrsula. Esa es una historia que se repite mucho en muchas leyendas cristianas, Exactamente. como en nuestro país la Sarita Colonia, que la llevan a violar y sus órganos genitales desaparecen, justamente porque hay como una cosa bien ahí importante, ¿no? Sí. O sea, digamos, de la sexualidad femenina, como, no sé, ahí hay toda una historia ahí. Sí, eso es algo que intentamos procesar en la obra, porque es un mito que en cierta medida ya refleja pues esta resistencia, la integridad del cuerpo femenino frente a toda una cultura de violación que siempre ha habido. Claro, ¿no? eso es lo que yo quería. Claro, esa es la historia, digamos, clásica. Y Sí. tú has hecho una obra de teatro, Sí. pero la pregunta es, o sea, yo veo que en toda obra un autor se propone, su corazón quiere decir algo. Claro. ¿Qué es lo que tú querías decir con esta obra? Al margen de sí, yo no la he visto, al margen de lo que al final dijo. Bueno, varias cosas, pero principalmente es una reflexión un poco, por una parte leer de manera crítica nuestra mitología cristiana, que a cierto nivel igual siempre nos afecta, ¿no? Y hay que entonces ver qué estereotipos hay ahí sobre el valor de la virginidad, que no es todo, no lo es todo, y a la vez también decir que siempre ha habido un elemento rebelde feminista presente dentro de esta mitología, ¿no? Y que en verdad lo que estamos viviendo ahora, de los movimientos de Ni Una Menos, y también contra los travesticidios, etcétera, que siguen sucediendo, todo eso son temas ancestrales que también tienen que reconciliarse, reinterpretarse a través de nuestra mitología católica. O sea, digamos que es una como uno coincidente con postulados feministas más o menos contemporáneos. Sí. Ya, porque alguien también podría decir, disculpa, vamos a pasar a lo que sea. O sea, Claro. este es un video para el oso estepario, pero hay otra fila de videos que son la del lado B, o sea, como lo socrático, lo mayéutico. Entonces yo no diría que defender la virginidad es un poco como defender la burka, o sea, digamos que, claro,
Por supuesto que hay varias cosas simultáneas, no es una sola cosa que se Exacto. excluyen a las demás, ¿no? Pero claro, una cosa es, por ejemplo, defender de que mi cuerpo es mi cuerpo, que el hombre no tiene por qué tomarlo, por más poderoso, por más que sea Tila el uno, etcétera, etcétera, y que esa convención de que la mujer se tiene que casar y hay una salida para eso que sea trágica y que prefiero la tragedia a subordinarme, eso es cierto, pero bueno, digamos que acá es como Juana de Arco, ¿no? O sea que Juana de Arco tiene una historia conmovedora, pero uno diría, no están defendiendo, por ejemplo, eso de la virginidad no es como defender justo esa represión de la sexualidad femenina. Precisamente, creo que sí, al final era encontrar ese diálogo y encontrar ahí un punto medio. Esa dialéctica que hay de la obra, ¿no? También era una obra muy dialéctica, muy surrealista en ese sentido. Y sobre todo al final de la obra, en verdad nos preguntamos si es que es inevitable esta salida trágica, porque la historia en sí es una tragedia. La obra trata de los distintos ángeles en distintas escenas surrealistas con los que se encuentra Úrsula y que siempre le siguen diciendo que va a morir, ¿no? ¿Cómo ángeles? Bueno, hicimos distintas versiones. Una versión era que yo, como la profesora, estaba interpretando citas en latín en la pared y llegó una amiga que es la famosa cantante travesti Angélica Summer, que vive ahí, y ella cantando más bien revela que todas estas citas en latín, todos los datos que tenemos sobre Úrsula no son datos fijos y que no sabemos en verdad. Y eso es un ángel un poco que es el ángel de la fe, ¿no? Que no hay datos duros, sino que esto es un mito y hay que simplemente sentir el mito. Yo veo que los mitos se van cargando de lo que el pueblo quiere que se carguen. Exacto. O sea que el mito es como una especie de registro de una fotografía de los deseos así de una sociedad en su momento. Sí. Bueno, tú hablaste de un búnker y justo en ese momento fue cuando se me ocurrió la idea que esto hay que grabarlo. ¿Qué es eso del búnker? Porque no sé si se puede ver en una fotografía, se ve una imagen un poco... Ahí está, mira, sí se ve. Sí. Como terrible, unos cuerpos que me hacen pensar en todas esas imágenes de cuerpo desnudo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Alemania. ¿Qué es eso del búnker? ¿Qué pasa ahí? No, bueno, no tuvo esa temática como tal, ¿no? Pero sí es un espacio muy, muy fuerte, muy cargado el que pudimos usar. O sea, la obra incluyó No. se ocurrió en La obra ocurrió en ese espacio, pero no trataba directamente en de un esto. búnker, ¿no es cierto? Pero es un búnker que originalmente en los años 20 había ahí una sinagoga judía y los nazis destruyeron la sinagoga judía para construir un búnker encima. Y fue pues a finales de la Guerra Mundial mucha gente se refugió en este búnker y después de eso se abrió y ahora hay una exposición adentro de la historia de este búnker y de la historia pues de los judíos asesinados que de todas maneras se intenta recuperar y siempre hay eventos alternativos dentro de este búnker para un poco intentar recuperar esta diversidad que los nazis intentaron destruir, ¿no? Y esa es una tendencia que hay bastante en Alemania de dialogar pues con la historia, ¿no? Que no hay que olvidarla, pero sí hay que procesarla. Tú que vives en Alemania, pero también has vivido en el Perú, porque eres peruano, ¿qué paralelo ves entre esa mirada de, por ejemplo, yo trabajé en Ayacucho un año y yo me daba cuenta que estaba rodeado de pueblitos donde había habido matanzas, o sea, había un mapa, así como los policías investigadores de las películas negras, que yo podía ver en un montón de pueblos. Acá estuvo Putis, acá estuvo Uchurajay, un poquito más allá de donde yo estaba, otra matanza, y todo estaba como rodeado de sangre. Sí. Y hace poco me invitaron también a un pueblo para hacer una investigación científica, y también me enteré que más allá estaba Churajay. Entonces, nosotros tenemos también claro, detrás de Glauconar vemos el parque de Kennedy, todo tranquilo, todo, digamos, una calma burguesa, pero debajo de todo esto hay una sociedad que sufrió terrible, una violencia bien descarnada. Sí. Esa violencia que quizás continúa ahora más educada, pero tuvimos episodios horribles en nuestra sociedad. ¿Qué diferencia tú notas entre cómo los alemanes ven su pasado o lo digieren
Bueno, actualmente es algo que en Alemania está muy inestable, ¿no? Porque tenemos de vuelta un partido nazi que está subiendo en las encuestas. Entonces, creo que es una cuestión, creo que ha sido muy distinto dependiendo de las regiones en Alemania, es algo que hay que reconocer. Que más que nada en las grandes ciudades sí hay una cultura de memoria que se ha cultivado mucho, ¿no? De recordar entonces a las víctimas, recordar los errores del pasado e intentar aprender de eso. Entonces hay varios símbolos, pues, como este búnker que queda ahí. Cualquiera diría vamos a dinamitar el búnker, pero por una parte cuesta mucho porque es muy enorme. En el Perú la idea es vamos a borrar todo, es como en la familia, ¿no? Digamos que hace 10 años el papá violó al niño chiquito, murió, mataron a una empleada y ahora para ser felices se propone olvidemos todo eso, siempre fuimos felices, todo que realmente pasa en muchas familias, o sea que olvidemos ese horror y es la única forma de ser felices, olvidar. No, pues mucha gente que por esa preciosa razón es muy infeliz acá. Al final eso es algo que siempre queda de fondo como un pesimismo cultural, creo que le dicen, ¿no? Porque se sabe, se siente que hay estos crímenes y se siente que al no recordar, al tapar, al también no subsanar, ¿no? Es que se refuerzan las injusticias. Y es algo que cada cierto tiempo va a seguir estallando y va a seguir empeorando. Claro, digamos que el pasado no se borra y eso pasa también con el cerebro. Hace poco que estábamos hablando, yo del descubrimiento de la neurobiología, parece que nosotros no podemos borrar recuerdos traumáticos, porque en la amígdala está grabado todo emocionalmente y lo que hace, digamos, las otras partes del cerebro es como sobreescribir encima, como bloquear, como neutralizar un poquito, pero nunca lo puede borrar. Sí. Y cuando dormimos o cuando estamos en estados de alarma o de estrés, como que se libera ese monstruo que está debajo en el sótano, ese monstruo, claro. El cadáver que tenemos ahí emparedado en la pared sale. Y eso que pasa en las sociedades y bueno, ahora volteando un poquito, qué interesante esta obra, eso pasa en la literatura también. Por supuesto que sí. Yo por eso creo que a cierto nivel no está mal comparar la literatura fantástica con la psicosis, ¿no? Porque en el sentido de que la literatura fantástica habla no solo de personas marginadas, como son las personas que se declaran locas, sino también de todas las realidades marginadas de la sociedad, todas las cosas que socialmente se dice que no pueden ser verdad y que eso no es real. Igual son cosas que a cierto nivel sabemos que existen o son hechos inexplicables o indecibles y que en la literatura encuentran maneras de expresarse. Yo creo que por eso la literatura fantástica es muy, muy importante, muy poderosa. Claro, o sea, yo diría, claro, yo estoy de acuerdo contigo, me gustaría que profundicemos esto, y ya es otro tema y hacemos otro tema con eso. Sí. Pero claro, yo digo que esa parte marginal es lo que nosotros hemos marginado en nuestros recuerdos y de nuestra vida, de lo que sentimos, ¿no? El trauma, claro. Claro, el trauma o quizás, no sé, cosas, ¿no? Por ejemplo, lo andino, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, varios alumnos que se apellidan Quispe. Yo sé de alguien por ahí que cambió su apellido a Quespi, como para que sonara un poquito menos cholo, ¿no? Menos andino. Y como que salió, claro, entonces esa huida de algo del que nunca podemos escapar, ¿no? O sea, lo tenemos más cerca mientras más miedo le tenemos. Pero volviendo a esto, yo te pregunto, ¿qué ves tú? Claro, los marginal se encuentra un pequeño refugio, una pequeña embajada en la literatura. Sí. Ahorita, ¿cuál es para ti lo más marginal, por ejemplo, en Europa, en Alemania, en Colonia, donde tú vives? Uno podría decir, sí. Todos son felices. No, o sea, digamos, todos tienen nada. 3 comidas al día. ¿Cuál es el problema? O sea, hay que por una parte no pensar de manera binaria, ¿no? Y en efecto, en Alemania la situación de la gente en general es mejor que acá.
hay que decirlo, pero que mejor no significa que sea todo perfecto. Y actualmente Europa está en crisis y las crisis se está usando de chivo expiatorio nuevamente a los extranjeros, ¿no? Entonces cualquier situación se dice que la culpa lo tienen los extranjeros. O sea, pareciera como si toda esa modernidad o digamos civilización que habíamos pensado que ya se quedaba para siempre, que ya era el estándar, se tambalea, se resquebraja. O sea, guerra, discursos increíbles, abuso político increíble, en Europa. Europa sí. También una gran control de la información, tergiversación de la información, injusticia económica, política. Sí, eso veo yo. Es muy complejo, son muy complejas las causas de la geopolítica, no hay que pensar aislado, ¿verdad? Pero a fin de cuentas volvemos al mismo tema de siempre, el problema es el capitalismo. Eso es la respuesta corta. Así es. Qué interesante. Vamos a hacer cosas con Glauconar. Un día luego tendremos que juntarnos a hablar solamente del empalador. Cosas así como puntuales. El año que viene es el 20 aniversario del empalador. Vamos a ver si sale edición aniversario. Ya. Mucho gusto. Una última palabra sobre la literatura, sobre tu viaje acá al Perú, tu visita acá al Perú. No, bueno, muy emocionada de estar acá, pues, ¿no? El clima limeño muy húmedo. No me acordaba que era tan húmedo. Pero sí, quiero enterarme. He escuchado que la movida literaria se ha estancado un poco, pero quiero enterarme de qué es lo que está pasando, mucha curiosidad. Yo creo que se ha estancado por éxito, o sea, digamos como que nosotros éramos una generación marginal que bueno, escribíamos en la soledad, imprimíamos más o menos, creo que te estafaron a ti, estábamos en esa época así como marginales, así como judíos haciendo sus rituales en secreto en una catacumba, algo así. Y ahora ya es cool ser escritor de ciencia ficción, fantástico, cualquier tontería lo es, y hay muchos, y hay pero ya eso lo mató, digamos. Bueno, hay que ver sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Quizás el miedo al éxito, ¿no? Eso, pues. La culpa del éxito quizás sea, ¿no? Dejemos esa frase fascinante. Bacán, gracias.